Patar, Pidar, Peter, Pater, una deidad invisible. En algún momento, allá por el 2015 de nuestra era, y siendo nosotros bastante jóvenes nos topamos con la extraña y errónea coincidencia de que una palabra cuya gematria encontramos y nos dio el 3 veces 6, tenía una pronunciación en hebreo como Soses, y que se asemejaba fonéticamente a la palabra hebrea Sosana, que significaba cualquier flor o rosa, siendo la variante de esta. En árabe antiguo Sausan, la cual guardaba resemblanza con la palabra del antiguo Egipto, Sesen. Sesen, como explicamos en otros videos, es el nombre del antiguo Egipto, de la deidad greco-egipcia, Hermes Thoth. Y esta explicación nosotros la aprendimos de Christian Karl Josias von Bunsen, un erudito y académico de mediados del siglo XIX. Von Bunsen, quien es poco divulgado en la sociedad actual, quizás por las acusaciones de antisemitismo que recayeron después sobre su hijo Ernst, era un monstruo, en el buen sentido, en lo que a lingüística, filología, egiptología y estudio comparativo de culturas, base del futuro, por así decirlo, sincretismo, respecta. En el volumen 5 del libro de Christian Karl Josias von Bunsen, a quien también se le llama como Chevalier von Bunsen o Barón von Bunsen, se menciona una frase de El Libro de los Muertos, para la cual von Bunsen no tenía traducción, al momento de la publicación de dicha obra titulada El lugar de Egipto en la historia universal, y cuya traducción al español, según creemos los de este canal Ancient Secrets Wisdom, resulta pues inexistente. Esta frase del capítulo 17 del Libro de los Muertos, y que se deletrea en el alfabeto latino como PTR, RF, SU, misma que actualmente los académicos modernos la identifican como ¿quién es? Y en vez de la transliteración SU usan aquella SW. Era esta transliteración motivo de intriga para el Chevalier von Bunsen, siendo así que él comentaba lo siguiente. PTR no se encuentra en el diccionario publicado en el primer volumen de esta obra, es decir, el diccionario redactado por el mismo Bunsen, ni, hasta donde yo sé, en ningún otro. Una palabra escrita de manera similar significaría videns en latín, es decir, vidente en castellano, y se le da el significado de aparecer, pero con un signo de interrogación. Sin embargo, hay otra explicación de PTR que se da bajo el determinativo como mostrar. Me parece que nuestro PTR es literalmente el antiguo arameo y hebreo patar, que aparece en la historia de José como la palabra específica para interpretar, de donde también pitrún es el término para la interpretación de un texto, un sueño. Tengo la satisfacción de saber por el señor Birch, Samuel Birch, otro renombrado egiptólogo, a través de una carta reciente, abril de 1860, que ya había llegado a la misma conclusión en cuanto al significado de PTR. Él, Samuel Birch, no ve objeción alguna a la traducción de las dos palabras siguientes, como propuse, en o, interpreta tú esto, Peter Rev Su. La página web Abraham Publications y que tiene varios fonemas, raíces, vocablos, si no nos equivocamos tanto en hebreo como en griego, pues dicen lo siguiente del verbo hebreo, patar. Patar significa interpretar sueños. La única derivación de este verbo es el sustantivo masculino pitron, que significa interpretación. Tanto el verbo como el sustantivo aparecen solo en la Biblia en Génesis 40 y 41, donde José interpreta los sueños de sus compañeros de prisión y, finalmente, del faraón. El reverendo Walter Water, fallecido en 1832, y a quien no debiéramos confundir con un conocido personaje de ficción, en su obra del año 1825, titulada Etymologicon Universales, citó al lexicógrafo inglés, John Parkhurst, fallecido en 1797, quien decía lo siguiente acerca de patar. Patar, transliterado como PTR, significa abrir, en infinitivo, o soltar abriendo, como al decir las cosas, te abres, te sueltas, dices. Es similar patar al latín pateo, que significa estar abierto, accesible, alcanzable. Siendo pateo un sinónimo del latín patesco, que es estar expuesto, vulnerable, ser claro o evidente. Patar adicionalmente significa exponer, explicar, interpretar los sueños.
El señor Parkhurst se refiere a Patrae y Patara, lugares donde se establecieron los antiguos oráculos. Mientras que la palabra Paterae hace referencia a los sacerdotes de Apolo entre los galos. Edward von Hard-Keneally, en su libro The Book of God, A Commentary on the Apocalypse, del año 1870, añade lo siguiente a lo indicado por Parkhurst. Pero este último nombre, es decir Paterae, derivaba de Patera, un nombre para Ao. Deidad que representa el dualismo divino del uno, según Keneally, el padre-madre, masculino y femenino, el biuno. De aquí se deriva que los templos, como lugares de residencia de lo sagrado, y también muchos de los dioses, eran llamados Theoi Peraioi, dioses de los Peraioi. Peraioi era un término utilizado para referirse a personas que vivían más allá de un río o en una región separada por agua. Podría traducirse como dioses de la otra orilla, y Patrioi, dioses paternos o ancestrales. Píndaro habla de Poseidón Petraios, par Poseidonos Petraio. Bajo este título, Neptuno era adorado por los tesalios, pero el último era el título más común. Entre los persas, incluso Mitra era llamado Pater, sus templos eran Patra y Petra, y sus festivales Patroya. No nos llama a los templos Patra como Onfean o oraculares. De forma coincidencial, en otra cultura, aunque en sincretismo y siendo debidamente esto justificado, pues no hay coincidencias. En el libro, Avesta Reader, y siendo la palabra Avesta una colección de textos sagrados de la antigua Persia, pertenecientes a la religión zoroastriana y redactadas en avéstico, encontramos la siguiente palabra transliterada como patar. Pitar, patar, tear. En el Avesta Reader se examina la evolución de la palabra padre en diferentes lenguas indoeuropeas, con un enfoque particular en las lenguas iranias. Se presentan variantes antiguas de la raíz como pitar, patar y tear, identificadas como sustantivos masculinos y se apoyan en referencias gramaticales y textos sagrados, como el Yasna, una colección de himnos del zoroastrismo. El recorrido lingüístico comienza en el sánscrito con pitar, pasa por el antiguo persa pitar y el palavi, que es una lengua media del persa utilizada en textos religiosos y administrativos, hasta llegar al persa moderno con pidar o pit. Este análisis no solo revela la continuidad cultural y lingüística, sino que también ilustra la profunda conexión entre las lenguas indoeuropeas y su evolución a lo largo de los siglos. ¿Qué haría el Chevalier Carl Josias von Bunsen con toda la información a la que se tiene acceso hoy? ¿Aceptaría el Chevalier von Bunsen la interpretación de ¿quién es, qué le hace actualmente la Academia al enigmático PTRRFSU? Como un juego, le pedí a la IA del GPT-4 que me traduzca aquella frase del egipcio antiguo al castellano y me dijo algo interesante, que pongo como acertijo a los lingüistas y filólogos que quizás algún día nos vean. Significa el PTRRFSU, esto, él lo observa, él lo ve, él lo interpreta, o como queremos nosotros los del canal verlo en nuestra fantasía, él lo revela. Yeah. Welcome to the show, please settle in. Make yourself at home, please settle in. Gather round, gentlemen and ladies, you don't wanna miss this. Shit about to get real, you about to learn some real shit. One hand in the air if you not scared. I said, one hand in the air if you not scared. There's no need to be afraid, take a leap of faith. Step into the darkness, I promise you it's great. Learn the secret teachings of all ages.